Y ahora nos encontramos con la maestra Elizabeth Mendoza, quien hoy va a estar dictando un taller aquí en nuestra casona cultural Aquiles Nazoa sobre la técnica quilling, la técnica de enrollado de papel. Pero para conversar un poco más del tema, presentemos a esta gran artista que nos va a estar conversando sobre esta técnica que lleva conociendo por más de 40 años. Maestra, bienvenida a Curiosidades del Teatro Estudio. Gracias, mi cielo. Casualmente este año estoy cumpliendo 32 años de culinista en Imagínese. Venezuela. Si nos ponemos a ver en el tiempo, wow, Quilín tiene más de 500 años en tierra. Pero viendo la historia más allá, wow, en el tiempo de los faraones ya existía el Quilín. Lo que pasa es que el Quilín lo hemos llevado a varias instancias. Lo hacemos en filigrana, en oro, se hace filigrana en alambrismo, se hace en filigrana en papel, que se dice quilling, pero a todo índole, pues hasta en pastillaje para las tortas también se hace el quilling. Entonces ya el quilling se lleva en diferentes materiales, pero sí se hace el quilling en el tiempo. La única diferencia que hay en el papel es que generalmente trabajan en papel de baja densidad. Yo en Venezuela trabajo es con cartulina para que perdure el color en el tiempo. No pinto La lámina de papel. la pieza como la gente a veces cree, no, sino que yo trabajo la cartulina color por color, las uno todas y hago la figura. Mi diferencia es que yo trabajo plano, el básico que voy a dar hoy, pero generalmente yo me defiendo mucho es en la tercera dimensión. Entonces, y dándole a nivel mundial, soy la única que le da movimiento a los brazos y a las piernas. Maestra, ¿cómo conoció esta técnica y por qué se enamoró tanto del quilling, tanto en Venezuela como a nivel internacional? Mi cielo, el problema con Quilling era que yo estaba trabajando en Tela Centro Plaza y estaban solicitando una persona que llevara varios cursos. La persona que en el momento estaba encargada de llevar los cursos era yo, pero la quilinista, que era una señora española, se nos fue del país. Entonces yo estaba, mi hijo Francisco tenía apenas 3 meses de nacido y yo le estaba pidiendo a Eduardo Gainza un aumento. Eduardo Gainza me dijo, el aumento que te puedo dar es que te vayas a dar quilling. Y entonces ya tenía una orientación porque yo le trabajaba a Hobby Manía, a la señora Beatriz Harkeman, llevando la revista Manualidades al bloque de armas. Ok. Pero yo nada más lo que hacía era montar la pieza, que la llevaran a fotografiar, documentar y ya. Pero elaborarla como tal, no. Hasta que llegué a Eduardo Gainza, que entonces me dice, bueno, el aumento no te lo puedo dar, pero tienes que ponerte de quilling. Realmente el quilling no me gustaba. El problema fue que salió un pedido de unas cantidades de campanitas para una boda y eran 120 tarjetas. Wow. Después salieron unas tarjetas para el día de la Santa Bárbara y yo dije, wow, ¿de dónde hago esto? Yo soy arquitecto y le empecé a ver las figuras por otro lado así y con mis hijos armo mucho rompecabezas. Vale. Entonces le dije, ay, ya, la caída es con el rompecabezas. Y empecé a hacer mis figuras y empecé a armar las tarjetas a función de que yo podía hacer las figuras al tamaño preciso del espacio que yo necesito rellenar. Y entonces, bueno, le fui viendo las partes de otro. No he hecho los edificios en Caracas, pero sí los he hecho en Quilín. Maestra, cuénteme un poco sobre, usted nos comentó al comienzo de la entrevista que lo había hecho también a nivel internacional. ¿Cómo fue esa experiencia en el extranjero sobre el quilling, que es una de las técnicas más hermosas que he conocido? Me habían llamado para hacer una especie de en México en la exposición de los manualistas para que participara como juez de aquí de Venezuela hacia allá. En el momento que me tocaba viajar, me costó muchísimo conseguir para que me avalaran, porque el quilling a nivel internacional está como artista plástico. Ok. Pero aquí en Venezuela no me dieron, sino fue por la parte del INSEE, que me dieron 5 certificados, pero como manualista. Todavía al día de hoy, todavía ando buscando en la red de escultores que podamos ver si me pueden darme mi certificado, pues.
El momento que ya estaba para salir a México con mis hijos y mi madre les dio un ACV Uy. y tuvimos que paralizarnos porque a su vez la picaron unas hormigas, estuvo 72 días en terapia intensiva y ya mi viaje se paró. Claro. Entonces, bueno, no pude llevar toda esa maleta que estaba full de puras ideas nuevas y constructivas de aquí. Pero sí he tenido contacto a veces con las alumnas que se han ido a España, tengo varias en Canadá, tengo otras en México, y ya digo, bueno, ya no es solamente que tengo hijas, tengo bisnietas también y tengo hasta tataranietas, que yo digo, wow, sí, profe, ya le enseñé a mi hija, ya le enseñé a mis nietas, y yo le digo, bueno, qué bueno que a nivel mundial ya Elizabeth de Quilling cumplió una misión de enseñarlas y ellas han ido enseñando nuestras costumbres venezolanas pues Claro. afuera. Porque el quilling aquí, a pesar de todo, no lo trabajo tanto a nivel las agujas especializadas, sino lo trabajo a lo venezolano. A lo Tenemos artesanal. tenemos el palillo, trabajamos con el palillo. Tenemos el clip, trabajamos con el clip. Tenemos la aguja, que tenemos disposición, perfecto. Profe, no puedo comprar cinta. Trabajemos pues con revistas, periódicos y bueno, y tengo un abuelo de 85 años en Inas de Petare que hace unos cuadros con unos rostros y todos los cabellos los rellena entre oscuros y claros del periódico. Wow. Que eso llama una atención Un que tú dices, trabajo wow, espectacular. escoge el más oscuro, el más claro y va enrollando y le hace la forma del pelo. Maestra, también quiero que me hable un poco sobre las diversas técnicas de Quilling. Nos comentó que está a través del alambre, a través del oro, pero ¿qué otro tipo de materiales se pueden utilizar para construir este tipo de figuras? Bueno, mira, yo el año pasado me quedé boba cuando veo que los japoneses hacen la parte de oro en quilling y lo incrustan. Las piezas cuando se parten, Ok. ellos generalmente no botan las piezas, sino que ellos vienen y las sellan nuevamente con oro. Cuando ellos lo sellan con el oro, le hacen incrustaciones en piedras y todo lo que hacen alrededor es puro filigrama. Entonces uno dice, wow, y también tiene quilling. Claro. Entonces llama la atención y ahora tenemos quilling en forma de que también se trabaja en abstracto, tenemos quilling que se trabaja en cinetismo y tenemos quilling que también están trabajándolo ahora en figuras abiertas. Entonces el quilling ya no solamente es puro enrollado de papel, porque hay personas que nada más cortan y los van poniendo todo al cejo. Claro. Hay otras personas que lo que hacen es puro doblar y van siendo relleno. Entonces ha ido cambiando la técnica, se ha ido transformando. Maestra, quiero que también me hable un poco sobre cuál es la pieza o una de sus piezas preferidas en la cual más se ha tardado. Porque aquí en la Casona Cultural Aquila en Nassau hemos visto una gran variedad de piezas, entre ellas Nacimientos, Diablos Danzantes, a José Gregorio Hernández, entre otras muchas piezas. Incluso yo tengo un gusanito que usted me regaló en la técnica de quilling y quiero que me hable sobre cuál es la pieza en la cual ha llevado más trabajo. Mira, el problema conmigo que yo generalmente me acuesto a dormir y cuando me levanto 2, 3 de la mañana, ya lo que tengo en mente es lo que yo monto. Okay. Y muchas veces lo que he montado es porque yo lo hago por intuición. Soy muy autodidáctica. Y cuando la persona busca la historia, por lo menos del ángel de la abundancia, wow, qué perfección con lo que lo hiciste. Pero yo lo hice fue intuitivo. Lo mismo pasó con el de la prosperidad. También pasó con el ángel de la muerte. Yo presentí la muerte de mi mamá 2 meses antes y él se acercó y me dijo, no temas, yo nomás vengo es a darte un descanso a que vas a transformar su vida se va a transformar en otra parte. De hecho, lo tengo ahorita exhibiendo en el latillo y ha llamado mucho la atención porque dicen, wow, ¿y qué es lo que cómo lo llegaste a hacer con tanta perfección? Le digo, bueno, porque me tocó conocerlo. Claro. Pero una de mis cosas fue aquí, que me afectó bastante, fue que vino una de Inás de Petare, vinieron a bailar la burriquita y esa alumna llegó hasta aquí y me fue a buscar al sitio que yo estaba vestida de burriquita. Esa figura la hice tal cual con sus clinejas y todo como ella llegó.
Y para mí vinieron varias personas de Brasil en esa oportunidad, que es un festival de Brasil que hubo aquí en La Casona, y lo compró una de las personas de canto y se lo llevó a Río de Janeiro. Wow. También mis ángeles, mis diablitos de Yare han viajado hasta Estambul, que yo dije, wow, Imagínese. comprado aquí en La Casona. De verdad que han tenido un recorrido por toda Latinoamérica y mucho más allá. Por eso Maestra, te digo. quiero que también me cuente un poco sobre cuál es la pieza a la cual usted le ha tenido más cariño, además de toda la que no ha comentado, la que usted diga, wow, esta pieza es la que más marcó mi carrera, la que más ha marcado mi vida y por qué le tiene tanto aprecio. Mira, mis piezas generalmente hago una, se han ido y les he hecho una segunda y una tercera vez. La figura en sí es sencilla, pero es la que más me ha afectado porque fue el ver el desprendimiento de mi hijo a Brasil. Wow. Entonces hice la Virgen Venezuela con el niño en los brazos entregando nuestros hijos al mundo. Ha sido la pieza que más emocionalmente a mí me ha afectado. De verdad que es una pieza con un profundo significado y que a muchas madres le ha afectado. De hecho, es una de las problemáticas que tenemos aquí en Venezuela, que es la gran cantidad de inmigrantes que hemos tenido, pero que sabemos que están Eh, protegidos en otras partes de nuestra Latinoamérica. no, y uno no se puede quejar porque de verdad que hay países que han dado muy buena acogida. Por lo Claro que menos sí. yo no me puedo quejar de Brasil con mi hijo porque de hecho él era catequista aquí en Venezuela igual que yo y los padres le dieron el albergue, mientras que se fue acostumbrando al idioma. Hubo el problema de que tuvimos no tanto la migración, sino que tuvimos la pandemia y ellos ahí lo auxiliaron precisamente por ser catequista en Venezuela. Entonces, de verdad que esos 2 años ellos le prestaron muchísima ayuda, no pasó necesidad ni hambre, a pesar de que apenas llegando a Brasil, a la semana lo robó un propio venezolano y lo dejó con una mano adelante y una atrás. Wow. Pero me alegra mucho que su hijo ahorita esté bastante bien en Sí. Brasil. Y continuando con el queering, maestra, quiero que me hable un poco sobre a cuántos niños, niñas y jóvenes ha enseñado durante más de 32 años que lleva haciendo queering en Venezuela. Mire, mi cielo, en los niños he tenido cosas muy especiales porque he trabajado con niños de síndrome de Down, Wow. he trabajado con niños sordomudos, he trabajado con niños que son de cuadraplégicos y enrollan con el borde de la mesa. Entonces, de verdad que más bien me he nutrido de ellos. Y mi mayor enseñanza que me ha marcado con una huella digital muy, pero muy profunda fueron los abuelos de Linas. Estuve trabajando para ellos 13 años gratuitamente y fueron uno de los enseñanzas que más me marcó en la vida, porque he tenido que hacer muy didáctica. Tienen el problema de que pierden la motricidad, entonces no saben cuándo van a apretar o cuándo van a aflojar. Hemos tenido que hacer agujas especiales para ellas. Este, a veces hemos tenido que buscar papeles en donación de tipografías para cortárselos porque no tienen recursos suficientes Claro. para hacerlo. De verdad que con ellas he aprendido trabajarlo más motoramente. Mira, vamos con esto porque tienen problemas de reumatismo, entonces hay bastante limitancia. Pero de verdad que un caso fue una costurera que ahora tenía las manos muy deformadas y venía y decía, profe, pero es que yo no puedo enrollar. Y en 3 meses ella volvió a agarrar la máquina de coser y empezó Wow. a coser de 9 meses gracias al quilling. De verdad que ha sido una experiencia. Maestra, quiero que me hable un poco más sobre las técnicas de arquitectura que le ha apoyado para construir estas piezas de arte que nos presenta aquí en nuestra Casona Cultural Aquiles Nazoa. Mira, yo empecé justamente trabajando tarjetas todas planas. Después trabajé plano y segundo piso, que quiere decir que uno hace un nivel y integra otro nivel encima de ese primer nivel. En mi parte arquitectónica, a mí me gusta mucho es la parte de profundidad
Y como te digo, no pude hacer los edificios, pero sí hago las estructuras pequeñas de 5, de 10, de 15, de 20. He hecho hasta figuras de un nacimiento que hice para Hidrocapital. Los hice de 2,10 m. Todo en técnica de queering. Sí, a San José, a María y al Niño Jesús con sus 2 ovejas. Entonces ese nacimiento lo montaron en las torres de Parque Central. Y eso fue hace 6 años atrás. Y de verdad que no me he limitado en ninguno, porque para México hice con técnica básica el escudo de Venezuela y se lo entregué al embajador de México hace aproximadamente unos 15 años atrás. Entonces no he tenido limitancia en ningún aspecto. Y el problema mío es que a mí me gusta trabajar mucho en la arquitectura, es más que todo la parte de perspectivas. Entonces por eso es que tú ves que saco mucho la tercera dimensión. Quiero también, maestra, que profundicemos un poco más sobre en cómo la arquitectura puede apoyar no solamente en la técnica queering, sino en las diversas técnicas de manualidades que existen a nivel de Venezuela. Wow, mira, por lo menos Carlos Cruz Díez hay que ver todo lo que llevó a un término que lo podía llevar a, de verdad que profundizó bastante, Claro. sobre todo. Si nos vamos a las partes de... El año pasado estuve de visita en la Arte Nacional y me llamó la atención en ver tanto la potencia que tiene un venezolano en fundir perfectamente la cantidad de hierro, que yo decía, wow, pero de las cabillas, y tiene una habilidad de sacar unas rosas, Sí. que yo quedé, wow, pero no había visto con una perspectiva tan preciosa rosas hechas a través de unas cabillas. Y eso la vi fue el año pasado ahí, que yo dije, wow, de verdad que la persona el venezolano me llama a mí que hemos tenido que aprender de las cosas más incógnitas de materiales que tenemos acá, y de verdad que sacamos unas cosas que uno dice, wow, y es que lo hizo, no hay reto. Una de las cosas que caracteriza al venezolano es las cosas más sencillas, como decía el maestro Aquiles. Y más que nosotros nos hemos adaptado a la cotidianidad y a los materiales que tenemos en casa para poder adaptar nuestras piezas de arte. Usted, cuénteme, ¿no? ¿Qué otros materiales ha utilizado además del papel? Cuando no tiene papel, cuando no tiene periódico, cuando no tiene revista, ¿cuál ha sido otro material? Por ejemplo, cintas, telas, etcétera. No, mire, mi cielo, te puedo decir que yo le he sido fiel al papel. Siempre papel. Como buen arquitecto me encanta olerlo. Claro. Me encanta muchas veces, las agujas mías realmente son de madera, porque yo Ok. me identifico mucho con el lápiz y con la madera. Y viene y me dice, tú no has podido dejar esa maña de estar oliendo los lápices. Y de verdad que yo le he sido fiel al papel. Yo no te uno. Lo más que he unido es que a veces me uno con un compañero de Inás de Petare y trabajamos, Víctor y yo, lo que es la parte de doblados de papel, que viene siendo origami, Sí. con quilling. Entonces hemos fundido las dos técnicas, pero le he sido fiel al papel. Que si he trabajado en diferentes texturas, sí, diferentes texturas. Que si he trabajado con papel de revista, con papel Claro. de periódico, hasta con las páginas amarillas, que ya no existen. También las he trabajado, pero no le he sido fiel al papel. ¿Cuál es la técnica principal del enrollado de papel? Ya sabemos que es el enrollado de papel, como dice la palabra, pero quiero que profundice más en cómo se enrolla, qué técnicas y métodos se utilizan, cómo se debe hacer para una figura plana, una figura 3D, toda esa parte que lleva la técnica del queering. Mira, generalmente trabajamos con cintas de 3 centímetros de 3 milímetros de grueso, por lo largo que da una cartulina, que son 60 centímetros. Okay. La persona puede trabajar cortándola para que puedan ser 7, 8 los centímetros que necesita para poder hacer la figura. Trabajamos con las agujas de una o dos puntas. Generalmente yo trabajo con una punta. Un buen culinista trabaja con una punta.
La persona que se va con 2 puntas es porque tiene problemas de déficit de estar apretando y soltando. Entonces lleva la de 2 puntas. Si nos vamos hacia atrás, la gente trabajaba era con la vena de la aguja, de las plumas. Ok. Cortaban los pelitos y tenían desde lo más delgado a los más gruesos, y por eso que cuando enrollan hacemos los rollos, ve siempre el centrico. Claro. Pero entonces ellos trabajaban de lo más delgadito a lo más grueso. Nosotros aquí trabajamos con diferentes agujas, pues que estén más gruesas, más finitas, y vamos trabajando hasta a veces con alfileres de sombrería, de Ok. los sombreros también. ¿Y cuál es la pieza, no, que más materiales puede llevar? O sea, nos comentó que hizo una pieza de 2 metros. ¿Cómo fue el proceso y cuántos materiales se utilizaron para poder construir este nacimiento de más de 2 metros de altura? Bueno, mira, ese nacimiento en aquel entonces gastamos 1.200.000 bolívares en aquel momento. Y necesitábamos alrededor de 57 cartulinas. Trabajábamos con 2 esferas grandes de anime para que nos ayudara a hacer el rostro. Trabajamos con cartón 1 en kilo para poder dar la parte del cono Ok. y poderlo ir rellenando. Trabajamos con un galón de pega. Este, y más que todo fue puro cortar, enrollar y pegando. La verdad que es una de las piezas El más... Ministerio de la Mujer hice la puerta completa de un nacimiento todo en punto básico. Ok. Ese fue también un reto que me hicieron a la puerta presidencial del ministerio. Y ahí se fueron alrededor de 170 rollos de cinta de 20 cintas cada uno. Bastantes materiales para poder construir Mm. esos retos que sin lugar a duda marcan la carrera de cualquier culinista. Una menina entre la base, el cuerpo y eso normalmente se lleva unos 15 rollos de cinta. ¿De qué tamaño aproximadamente? Ella te da 20 centímetros de altura 15, 20 rollos de cinta para para poder 20... formar los 20 centímetros de altura. Y más o menos un diámetro como de 15 a 18 centímetros. Claro, por el cuerpo de la menina. Mm. Para finalizar esta entrevista, maestra, ¿dónde podemos conseguir y dónde nosotros podemos aprender más sobre esta técnica? Me tienen los sábados y domingos aquí en el pasaje artesanal, aquí en la casona. Claro. Me pueden seguir por las redes de @Elizabeth de Quilling. Y por ahí pues tengo mi teléfono que es 0416-401-5535 y estoy a la orden de todo el mundo que quiera aprender. Estamos aprovechando ahora justamente hoy, estamos dando la primera clase de puntos básicos aquí en la casona. La semana que viene no, porque estamos con Semana Santa, pero la otra semana tendremos el puntos decorativos y por siguiente tendremos después flores y hojas. Quiere decir que es toda la fase completa de una formación de Quilling 1 para poder abarcar completo todos los 70 puntos que hay para un comienzo. De verdad, maestra, muchísimas gracias por aceptar la invitación y ustedes acompáñenme a seguir conociendo más sobre esta técnica tan maravillosa como lo es el quilling en Venezuela.